Maradona, lo marca yo, de la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Bolivia, siempre Maradona, genio, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Bienvenidos a nuestro podcast. Y digo nuestro porque es de todos. Es el espacio donde compartimos de fútbol, donde hablamos del juego, donde crecemos en conjunto. Es el espacio donde nadie se equivoca y donde todo el mundo tiene la razón. Mi nombre es Andrés Arias, súper apasionado por el juego, por entender, por crecer, por conocer cada detalle de cómo puedo entender mejor el juego. Y este espacio es para eso. Como les dije, es el primer episodio. Y cuando varios temas tenía en la cabeza para un primer episodio, pero no estaba decidido, así que hace unas semana y media tal vez, el Bayern Múnich renovó a Thomas Müller y tenía un tema con respecto a Thomas Müller y su entorno, entonces creo que por eso ese es el elegido, y así que vamos de una vez a hablar sobre este talentosísimo y extrañísimo jugador. Thomas Müller, en una entrevista en el 2011, le preguntan sobre cuál es su posición en el campo. No era un programa de deporte o de fútbol, más como de entretenimiento, y lo invitaron porque él debuta en el 2008 y en el 2011 venía después del Mundial y pues ya era súper famoso Thomas. Entonces lo entrevistan y en la pregunta él responde algo muy interesante. Uno esperaría que contesten delantero, defensa, lo que sea, pero Thomas usa el término Raumdeuter. Espero esté bien pronunciado el alemán, si no, disculpe el caso. Pero él contesta que él es el Raumdeuter y esto en español es como intérprete del espacio. Eso es en 2011. En 2018, perdón, ya empieza a utilizarse el concepto o el término en entes, ya en esferas alrededor del fútbol. He escuchado hablar de esto en Italia, he escuchado usar el término en Alemania, obviamente, y en Inglaterra. O sea, que en 2011 Thomas crea ese concepto. Müller crea el concepto del Raumdeuter o el intérprete del espacio. Entonces, creo que la única forma de poder entender o poder analizar el concepto es, analizando lo que es Müller, lo que significa Müller y cómo él se desenvuelve en un terreno de juego. A ver, y creo que es importante empezar con un dato que es muy muy relevante, y es el hecho de que en el 72% de los juegos que él participa, o produce un gol él propio o por una asistencia. Un 72% es un número elevadísimo y altísimo. O sea, es mucho. 72% de los juegos. A ver, entonces esto, si uno sigue el Bayern Múnich o le ha dado seguimiento, yo he visto a Müller jugar le digo Thomas como si lo conociera, pero no, en realidad no. Quería decirle Don Thomas Müller. Pero veo a Müller, lo he visto jugar. El Bayern Múnich juega a veces con un 4-2-3-1, y ahí lo he visto jugar por fuera, por izquierda, por derecha, de 10, de 9,
de 8 como volante mixto, y cuando juega con el 4-3-3 igual, o sea, lo he visto en los 5 posiciones de ataque. Súper versátil y súper importante Müller para eso. Y creo que cuesta, o sea, no, ahorita no me viene a la cabeza un jugador que se desempeñe de esa manera, o sea, que juegue en las 5 posiciones y sea relevante. Entonces, volviendo a nuestra construcción de este concepto del Raumdeuter o el intérprete del espacio, creo que la única forma de poder entenderlo es tal vez analizando un poco lo que es Müller. ¿Cómo es Müller? ¿Cómo juega Müller? Aunque cuando empecé a tal vez a tomar las notas para este podcast, creo que es más sencillo empezar al revés o verlo de otra manera. ¿Qué no es Müller? Porque es súper, súper interesante todo lo que no es Müller y aún así sigue siendo tan, tan relevante. Por ejemplo, Müller no es el más rápido del equipo, o sea, no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, cuando estaba Robben, Ribéry y ahora que está Coman o Gnabry, o sea, él no tiene mano a mano, o sea, no es un jugador que tenga 1 contra 1 y aún así juega por el costado. No es el más fuerte, no es un jugador que cuando juega de 9 sostenga el balón, no es un jugador que tenga la capacidad de generar esa lucha en medio de los centrales para cuando juega de 9. Y tampoco es el gran asistidor como para jugar de 10. O sea, no, por encima creo que Thiago Alcántara por encima enormemente de lo que es Müller, y para jugar en ese puesto cuando estuvo James, ahora que está Coutinho también, entonces no calza ahí. Entonces creo que para poder seguir definiendo nos estamos encontrando un jugador que no tiene esos máximos atributos como para ser considerado, o que esos atributos lo consideren especialista en un puesto. Entonces, creo que calza perfectamente lo que él dice, el ser un intérprete del espacio, porque creo que la gran lectura del juego que tiene Thomas Müller, la gran versatilidad a la hora de entender el rol que él puede aportar en cada puesto, lo hace imprescindible tanto para Alemania como para el Bayern Múnich. Ese intérprete del espacio le permite a él, o esa interpretación del espacio le permite siempre estar en el lugar correcto, siempre estar en el lugar correcto. Igual, para los que han seguido el Bayern Múnich, puedo enumerar N cantidad de goles feos que ha metido Müller, que la bola llega y le pega en el pie y se barre, o lo mete con el muslo. O sea, hay un montón de ese tipo de goles, pero es porque está justo en el momento para cerrar la jugada y terminar anotando. O sea, hablamos de que Müller en este momento solo con el Bayern Múnich tiene 132 goles y 141 asistencias. Eso es brutal en 378 juegos. O sea, es muchísimo. Es muchísimo para un jugador que no es centro delantero y que rota en todas las posiciones del ataque. Leyendo una vez a uno de los directores o los productores del juego FIFA, del FIFA 20, hablaban de Thomas Müller y decían que el gran problema de Müller es que es malo en todo. O sea, no tiene ningún atributo a menos de que el Raumdeuter o el intérprete del espacio sea su máxima cualidad y su máximo atributo. Creo que juntos podemos ir entendiendo lo importante que puede ser la visión del entrenador a la hora de tener un jugador tan especial como Müller, porque al no tener un puesto específico, y él debuta en el 2008 con Klinsmann, pero es Van Gaal en el 2009 el que le da toda la confianza, y es Van Gaal el que le enseña
a aprovechar esa virtud que tiene de interpretar y conocer el espacio. Es Van Gaal el que detecta esa característica. Entonces creo que como entrenadores o los que vivimos de cerca el juego, es muy importante el nunca descartar a un jugador porque tal vez no cumpla con N capacidad, y siempre estar en constante análisis para ver cómo ayudamos al jugador para que llegue a dar su 100%. Y creo que al final esa es la misión del entrenador. Es eso, es sacar el 100% de cada uno de nuestros jugadores. Creo que Van Gaal tuvo la sutileza de dedicarle ese tiempo a Müller y darle esa oportunidad. Tuvo la visión de ver en él todo lo que podía brindar sin ser el número uno en ninguno de los aspectos o de las características que envuelve el juego, pero sí un jugador que tiene una gran lectura táctica, un manejo del espacio, que domina a la perfección el tempo, dirán unos, ¿sí? Ahora, terminando y cerrando un poco el tema, hay dos cosas muy curiosas. Müller, hablamos de que esta entrevista se da en el 2011, luego del Mundial de Sudáfrica, donde él queda goleador, pero curiosamente él llega a ese Mundial por casualidad. O sea, casualidad digo porque no estaba en la lista final. Ballack, el capitán, el gran capitán del Bayern Múnich, jugaba, en algún momento del Bayern Múnich, de la selección alemana en ese entonces, estaba jugando con el Chelsea, y en el último juego de esa temporada 2010, creo que jugaba con el Bromwich, el West Bromwich Albion, creo que fue un juego sí, contra el Albion, y en una entrada Kevin Prince Boateng lo lesiona en el último juego. Entonces él pasa y hacen lo imposible para que llegue a Sudáfrica al Mundial, pero en el última semana, o tal vez, cuidado y no, ya estando en Sudáfrica, se descarta la participación de Michael Ballack, y por eso es que el que es llamado es Thomas Müller. Por eso es que Müller usa el 13 en la selección, que es el número que tenía Ballack asignado para ese Mundial, y no es por Müller, el delantero de antaño, no, sino es por esa razón, pura casualidad. Entonces, en ese Mundial pasan varias cosas. En ese Mundial, Thomas Müller queda de goleador, súper joven, y hay una anécdota, y creo que ahora para cerrar les voy a compartir un par de audios de una conferencia de prensa, y todos se recordarán el caso aquel con Maradona. Alemania y Argentina juegan un amistoso, creo que el 3 de marzo, por ahí, 3 de marzo, sí, del 2010, antes del Mundial, y en una conferencia de prensa pasa hay un momento súper incómodo para Müller con Maradona, y Maradona no sabía ni siquiera quién era. Meses después, en cuartos de final, Argentina cae 4-0 contra Alemania, y el primer anotador de ese partido fue Thomas Müller. Es más, se dice, y creo que en el video no está, pero sí se comenta, que el Maradona dice que él pensó, y he escuchado a alguna gente, la verdad, esto es puro chisme, pero que pensó que era un recoge pelotas, un recoge bolas, juntabolas, el que estaba llegando a la conferencia de prensa. Entonces, queda curioso. Voy a dejar los audios al final, y pues sí, creo que todo entrenador tiene el deber de buscar el 100% de nuestros jugadores. Todos, no podemos descartar a nadie, todos tienen potencial, todos son importantes, todos los jugadores, y Van Gaal nos da una lección descubriendo un diamante y un intérprete del espacio. Pues nada,
este es nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo con Thomas Müller y sigamos creyendo en el juego y enamorándonos más y más. Así que ánimo. Contundente. Ahí está Y Diego, ahora vamos ya. a ver a Diego, que está en conferencia y está presto para hablar, el entrenador de la selección, que ya habló igualmente en la transmisión cortito con Martín Arévalo, hablando de felicito a cada uno de los jugadores porque jugamos un partido de mundial, dijo Diego como título. A ver qué dice. Está de buen humor, está de buen humor. Como para no estarlo, ¿no? Este es un jugador y él es el jefe de prensa. Le saludamos cordialmente, señor Maradona, y que empiece por favor con una breve declaración. Es que si quieren preguntarle primero al jugador, yo espero ahí. Usted empiece por favor, señor Maradona, con sus No, pero declaraciones. no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. Estamos... No, yo espero. Háganle. Maradona, por favor quédese aquí. Que se quede acá, que el jugador se va. Bueno, digo, ¿Cómo van a poner con un jugador? Dice. el ¿Quién es hombre que está jugador? trabajando allí para la organización no lo puede creer. No lo puede creer. Claro, con un jugador de la selección alemana. Pero con un jugador de Alemania. ¿Pero cómo van a hacer una conferencia de prensa con los dos? Muy bueno. Otro capítulo más en No vuelve, ¿eh? No vuelve. la Agarrate, no en la vuelve. vida de Diego como entrenador de la selección. Esta imagen seguramente se va a ver en todos lados. Pero Diego no está enojado, ¿eh? Le faltó la de Uruguay, ¿eh? Cuando se iba. Sí. No. La podría haber dicho, ¿no? Ahí viene. Ahí está, No estaba ahí está. enojado, Ahí está. Lo dijo como diciendo... Bueno, pero riéndose la Sí, de Uruguay, bien. tampoco digo. No, Ahora, quiero aclararle a que ver. no sabía que era jugador, la verdad. Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war. No. Generalmente estas conferencias de prensa se hacen de técnico solo. Normalerweise ist er nur der Nationaltrainer. Pero bueno, Aber le gut. pido disculpas al jugador Ich también. entschuldige mich beim Spieler. Maradona ganz herzlich und bitten ihn um ein Statement zum Spiel. Saludo cordialmente a Diego Maradona y le pido que haga unas declaraciones sobre el partido. ¿Él me pregunta a mí? Que empiece por favor con las declaraciones. Le pegará esa pelota a Schweinsteiger, atención que va Alemania, primera pelota que va a caer en el área de la Argentina. Le va a pegar esa pelota para Schweinsteiger. Ahí está entrando Klose. Mertesacker mide casi 2 metros, 1,96 m. Atención que Klose es el que mejor cabecea en Alemania. Le va a pegar a Schweinsteiger, viene el centro de Schweinsteiger. Müller, gol. Gol de Alemania. Señoras y señores, entró solo Müller. A los 2 minutos y medio de este primer tiempo apareció solito Müller. Alemania le está ganando, pero falta mucho todavía. Alemania le está ganando a la Argentina por 1-0. Le queda un montón todavía a este partido. Se desnudaron las intenciones en el comienzo. Atacan con todos los alemanes, dijimos. Una pelota clásica, puesta casi al punto del penal. El cabezazo a una defensa que no protege. El remate de Schweinsteiger, que viene buscando el arco de Romero. Se anticipa Müller. Y Alemania en el amanecer del partido gana 1-0. Ahí está el gol de Müller, señores. Esto recién empieza. Hay tiempo todavía Argentina. Vamos a ver cómo reacciona el equipo argentino. Es la primera vez que está perdiendo en la Copa del Mundo. Schweinsteiger la va sacando para Boateng. 22 minutos. Tenemos segundo.